Hermano Claudio Medina, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. 25 de agosto 2023, son las 2 de la tarde. El tema: los ídolos o la contaminación de los ídolos o la adoración de ídolos. ¿Ya? Vamos a demostrar el error que está metida la iglesia protestante. Ya le he dicho muchos protestantes, así que yo ahora voy a decirle el verdadero nombre: protestantes. Voy a leer para empezar Levíticos 11, 44. Levítico 11, 44. Usted sabe que cuando Dios sacó a Israel del poderío egipcio, se dio a conocer como: yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra egipcia, y no hay más. O sea, inmediatamente un niñito de 4 años va a entender que solamente hay un Dios vivo y los demás son puros ídolos. Dice Levítico 11:44: pues que yo soy el Señor vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no os ensuciéis vuestras personas con ningún reptil que anduviera arrastrando sobre la tierra. Porque yo soy el Señor, que os hago subir de la tierra de Egipto para haceros por Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Hago subir, ¿se acuerda? En Él somos y nos movemos. ¿Por qué salieron los hebreos de Egipto? Porque Dios los sacó. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Otro texto, Levítico 19, 29. No contaminarás tu hija haciéndola fornicar, porque no se prostituye la tierra y se hinche de maldad, porque yo soy santo. 19, 29. Nehemías 5, 9. Nehemías 5, 9. ¿Cómo dice la escritura? Y dije: no es bien lo que hacéis, que andaréis en temor de nuestro Dios, por no ser el oprobio de las gentes enemigas nuestras. Entonces, ¿en qué tiene que andar el israelita o el creyente? Tiene que andar en el temor de Dios. El temor que tenemos nosotros: el Señor sea vuestro miedo y vuestro temor, dice la Escritura. Y el Señor Jesús dice: yo enseñaré a quien temer. Temed a aquel que puede destruir su alma en el sepulcro. En última instancia, la persona teme a Dios porque está expuesto a la muerte en forma continua. Puede venir una mosca y atragantar a esa persona, y hasta ahí se acabaron sus tiempos. Por lo tanto, el temor es sobre Dios, no sobre las payasadas que cree la iglesia. Job 28, 28. Job 28, 28. ¿Cómo dice? Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Por qué la persona se aparta del mal? Porque capaz que Dios en esa, ¿no es cierto?, se enoje y le mande alguna adversidad, ¿cierto? Satanás significa adversidad, por si acaso. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Como dice Salomón: este es el más sabio de los hombres, de los nacidos mujeres el más sabio, descontando a Jesús, que es el verbo que se hizo carne. Hay una diferencia. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios. ¿Cierto?
¿Quién, por ejemplo, existía delante de Dios en temor? Elías, delante del cual estoy, decía. Entonces Elías se sentía, ¿no es cierto?, delante de Dios y andaba con temor delante de Dios. Escogieron el temor. En Proverbios 9:10 es más rotundo, lo conocen hasta los pobres tontos. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y la ciencia de los santos es la inteligencia. Así que si la persona quiere empezar a caminar en los caminos de Dios, lo primero que tiene que tomar en cuenta es el temor de Dios. Como también lo dice el apóstol Pedro, añadir a vuestro temor de Dios, dice, templanza o dominio propio. Isaías 8:13 dice una cosa semejante. Isaías 8:13. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. La pregunta que le hago yo a la congregación, al corazón del creyente, del que está viendo el video, ¿usted teme solamente a Dios o también teme al diablo? ¿Teme solamente a Dios o me va a decir que no teme al diablo? Cuando hablan del diablo ustedes, hablan con miedo, porque le tienen miedo y creen que se le reveló a Dios. Y no entienden la Escritura, que cuando sale diablo no se refiere a ángel. Este es también entonces el temor en nosotros. Deuteronomio. ¿Cuál era la comprensión que tenía Moisés? Deuteronomio 6:13. ¿Cómo dice? Al Señor tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Yo entiendo, no hay otro. No hay otro. Deuteronomio 4:35 lo dice claramente. A ti te fue mostrado, a Israel, para que supiese que el Señor Él es Dios, y que no hay nadie fuera de Él. Nuevamente queda descalificado cualquier otro Dios. Deuteronomio 4:39. Aprende pues y reduce a tu corazón que el Señor, Él es Dios, arriba en el cielo y abajo sobre la tierra. No hay otro. No sé qué tienen en la cabeza. No hay otro. Los levíticos ya los vimos. Los vimos. Vamos a ver qué es lo que teme la gente. Segunda de Crónicas 11, 14 y 15. ¿Qué es lo que temen la gente? La mayoría de la gente. Vaya a los hindúes. Tienen lleno de ídolos. Porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y se venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos lo echaban del ministerio del Señor. Y él, Jeroboam, se hizo sacerdote para los altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Esto es lo que temen las demás gentes. Esto es lo que temen las naciones. Temen a los monitos de piedra, de oro y de barro. ¿Qué pasó? En Israel hubo una guerra civil y se separaron en dos grandes facciones. Por un lado, 10 tribus que quedaron
a cuyo mando quedó Jeroboam. Jeroboam era un esclavo de Salomón que siempre se le rebeló. De parte de Dios fue eso. Dios le endurecía a Salomón, le endurecía a su esclavo Jeroboam, porque Dios tenía saña con respecto a Salomón, porque Salomón se había hecho unos ídolos de piedra. Entonces, para vengarse sobre Salomón, ¿verdad?, el Señor excitó el espíritu de Jeroboam, que era un esclavo, se levantó con un montón de gente, ¿ya?, y participó en esta guerra civil, donde Jeroboam se quedó con las 10 tribus y solamente Salomón, en su hijo Roboam, se quedó con 2 tribus, la de Jerusalén y la de Benjamín. Entonces, como Roboam quedó con Jerusalén y el templo, entonces toda la adoración frente a Dios, al Señor, quedó en manos de Roboam, el hijo de Salomón. Entonces, Jeroboam, el esclavo que se había rebelado, al ver, ¿no es cierto?, el peligro, que la gente se le devolviera contra él, entonces él levantó un sistema de sacrificio para equivaler con Roboam y colocó 2 demonios. Según lo que dice acá, se hizo 2 demonios y becerros que él se había hecho. Esto también lo dice en Primera de Reyes 12. Si alguien quiere tener mayor información, Primera de Reyes 12. Y fue Roboam a Siquem. Roboam es el hijo de Salomón, le correspondía el reino. Y fue Roboam a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerlo rey. Le correspondía porque era hijo de Salomón. Y aconteció que como lo oyó Jeroboam, el esclavo, que estaba en Egipto, porque había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, era enemigo de Salomón, Dios le había endurecido a Jeroboam, lo enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo. No quiero cansarlos más, pero aquí hay una disputa entre los dos, entre Roboam y Jeroboam. Entonces, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó aquí? Verso 20. Y aconteció que oyendo todo esto, Israel, que Jeroboam había vuelto, le enviaron y le llamaron a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar ninguna tribu que siguiese la casa de David, sino solamente la tribu de Judá y también Benjamín. Y el Señor le explica a un profeta, le dice: este negocio es mío, yo hice esta división en Israel. En el capítulo 13, a continuación, pasa lo siguiente. Cuando ya Jeroboam quedó con el reino y habido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: alto habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso el uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Adoración de demonios. Entonces, 1 Reyes 13, 28 y 29. ¿Correcto? Alguien me dirá:
nosotros no somos tan torpes para estar adorando al diablo. Es lo primero que van a decir. ¿Pero a quién temen? ¿A quién temen? ¿Por qué todo el día andan temblando con el diablo? ¿Y qué es lo que leímos aquí en la Escritura? Que Él sea vuestro temor, el Señor sea vuestro temor. Lo demás son monitos de yeso. Número 19:13. Cualquiera que tocare un muerto en persona de hombre que estuviere muerto y no se purificare, el tabernáculo del Señor contaminó, y aquella persona será cortada a Israel, por cuanto el agua de la separación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. O sea, la persona cuando está invocando a otro Dios es inmundo. 35-34, números. 35-34. No contaminaréis por la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo soy el Señor que habito en medio de los hijos de Israel. O sea, no haya que tener otros dioses. Otro Dios. Ezequiel 27, miren lo que hizo Israel. Miren lo que hizo Israel. Teniendo la ley, Ezequiel 27 dice: entonces dije, cada uno eche de sí las abominaciones de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Entonces, el problema de Israel fue que tenía otro Dios en oculto, que eran los dioses de Egipto. Estuvieron 430 años en Egipto, así que se le pegaron las costumbres. Después, en el mismo Ezequiel 20:43, dice lo siguiente: y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y seréis confusos en vuestra misma presencia por todos vuestros pecados que cometisteis. O sea, la persona se contamina en los ídolos. En los ídolos. Y cuando dice Pablo de los ídolos, en 1 Corintios 10, porque en el tiempo de Pablo ya tenían problemas con los ídolos. 7 y 14. Dice: no seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a jugar, y se levantaron a jugar. Y en el verso 14: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. O sea, Pablo dice: no adoréis dioses, entre ellos el diablo. Que vuestro temor sea solamente el Señor y no los ídolos. Y el verso 20 dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, a las figuras de yeso o de oro, a los demonios sacrifican, y no a Dios, y no querría que vosotros fueseis participantes con los demonios. Los demonios son las imágenes. ¿Ya? Después, para rematar, cuando lo sacó de Egipto, Levítico 17:7 da un mandamiento a Israel que los protestantes, vuelvo a decir, no entienden.
No lo entendió Israel y no lo entienden los protestantes. Levítico 17:7. Veamos del 6. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Dios, a la puerta del tabernáculo del testimonio, y quemará el cebo en olor de suavidad al Señor. Y nunca más sacrificarán su sacrificio a los demonios, a las imágenes, tras de la cual han fornicado. Tendrán este estatuto perpetuo por sus edades. ¿Cuál es el objetivo de este mandamiento? Que la persona no esté contaminada y no ande temiendo cosas tales como Satanás, el diablo, que el demonio, que Belcebú, que Belial, que la serpiente antigua y las 500 cuchufletas que han inventado la iglesia a través de 2000 años. Este problema lo anticipó el apóstol Pablo, para que vean que no estoy inventando nada. Primera de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrina de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Entonces, pastor, cuando sale con la cuchufleta de que el demonio aquí, acá y aquí, esto Pablo lo dijo con anticipación, alrededor del año 60, ¿verdad? O 50, después de Cristo. Dice que el Espíritu de Dios lo inspiró a Pablo y le dijo que manifiestamente en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error, o sea, los falsos maestros, y a doctrinas de demonios. Y esos espíritus de error están hablando con hipocresía, hablan mentira, teniendo cauterizada la conciencia, o sea, no saben lo que están hablando, pobrecitos. Ahora, en tiempo de Juan, cuando Juan fue llevado a la isla de Patmos, ¿qué había pasado con la iglesia? En la Pérgamo, por ejemplo. Pérgamo, en Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea, habían algunos que están enseñando que el ídolo tiene poder. Como hablan hoy día los pastores protestantes. En la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2:20, mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Entonces, en Tiatira había una profetisa que enseñaba que el ídolo es algo. Lo mismo que los pastores de hoy día, ¿ya? Que le infunden terror a la hermandad, a los pequeñitos, y los desvían del temor de Dios. Y tienen al 90% de la iglesia temiendo lo que no tiene ningún poder. Les aseguro que más poder tiene esta hormiguita que va por aquí por el suelo
que el diablo, Satanás y todos juntos. ¿Por qué? Porque el diablo, Satanás, es una contaminación de los ídolos, como había dicho Pablo. Y ahí ya tenemos suficiente material. Ojalá que algún día reaccionen, salgan de su horror, salgan de Babilonia, de las abominaciones, de todo ese caldo inmundo, añejo, recalentado, que llevan 2000 años perseverando detrás de puras porquerías. Y vuélvanse al Dios vivo, como dice en Colosenses, porque hasta aquí no lo han hecho. Yo doy testimonio de que hasta aquí no han procedido al arrepentimiento. Colosenses 1:13 dice lo siguiente: que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, salimos de la tonterita de estar adorando monitos de yeso o monitos de oro o ángeles que se revelaron, ¿no es cierto? Y ser trasladado al reino de su amado Hijo, como también lo dice el libro de Hechos. El libro de Hechos. (26, 18). 26, 18. Presta atención. El Señor le está hablando a Pablo, ¿ya? Para que abra sus ojos a los gentiles. Le abre los ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Lo que leímos en Colosenses. De las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás, de los adversarios, los que están en tinieblas, que son los adversarios de Cristo, ¿cierto? Que sean trasladados del poder de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, remisión de pecado y suerte entre los santificados. Se conviertan entonces de Satanás, que son los adversarios, a la luz, o a Cristo. Entonces los ídolos, como era el tema de hoy día, no tienen ningún poder. Ningún poder. Eso lo dejó muy claro el profeta Elías. No sé si lo mencionamos nomás, doctor. ¿Estamos más o menos el tiempo? Estamos al minuto 28. Minuto 28. En Primera de Reyes. En Primera de Reyes. Primera de Reyes 17. Ya. En Primera de Reyes, Elías dijo lo siguiente, versículo 1. Elías: vive el Señor Dios de Israel, delante del cual estoy. O sea, Elías estaba solamente delante de Dios y aborrecía a los ídolos. ¿Y qué pasó en el capítulo 18? Cuando prepara el sacrificio Elías y baja fuego del cielo y consumió todo el holocausto. Entonces, hace la siguiente oración Elías: respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú volviste atrás el corazón de ellos. O sea, si ellos están en tinieblas, fue una operación tuya. Entonces cayó fuego del cielo, el cual consumió el holocausto y la leña, las piedras, el polvo y aún las aguas que estaban en las regueras. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron: el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Eso que hizo Elías con el pueblo es lo mismo que tiene que hacer ahora los protestantes: salir de Babilonia, salir de la confusión, salir de las tinieblas. Déjense de adorar payasadas,
del diablo, que Satanás, que las 501, ¿ya? Y vuélvanse al Dios vivo. Es un consejo y un mandamiento de Dios, no son palabras mías. Que Dios les bendiga. Exacto. Amén, Dios los bendiga.